Hola, muy buenos días, santo día para todos, bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti. Aprendemos de la verdad para tener una mente ágil, luminosa y poderosa. Leti, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues continuamos con este sexto repaso. Vamos a empezar con su introducción. Para este repaso utilizaremos solo una idea y la practicaremos hoy tan a menudo como podamos. Además del tiempo que le dediques mañana y noche, que no debería ser menos de 15 minutos, y de los recordatorios que han de llevarse a cabo cada hora durante el transcurso del día, usa la idea tan frecuentemente como puedas entre las sesiones de práctica. Cada una de estas ideas por sí sola podría salvarte si verdaderamente la aprendieses. Cada uno de ellos encierra dentro de sí el programa de estudios en su totalidad. Si se entiende, se practica, se acepta y se aplica a todo cuanto parece acontecer a lo largo del día de hoy. Uno solo basta, mas no se debe excluir nada de este pensamiento. Necesitamos, por lo tanto, usarlos todos y dejar que se vuelvan uno solo, ya que cada uno de ellos contribuye a la suma total de lo que queremos aprender. El tema para el presente repaso es el siguiente. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. El día comienza y concluye con esto, y lo repetimos a sí mismo cada vez que el reloj marca la hora, o siempre que nos acordemos entre una hora y otra, que tenemos una función que trasciende el mundo que vemos. Aparte de esto y de la repetición del pensamiento que nos corresponde practicar hoy, no se requiere ningún otro tipo de ejercicio, excepto un profundo abandono de todo aquello que abarrota la mente y la hace sorda a la razón, a la cordura y a la simple verdad. Lo que nos proponemos en este repaso es ir más allá de todas las palabras y de las diferentes maneras de practicar, pues lo que estamos intentando esta vez es ir más deprisa por una senda más corta que nos conduce a la serenidad y a la paz de Dios. Sencillamente cerramos los ojos y nos olvidamos de todo lo que jamás habíamos creído saber y entender, pues así es como nos liberamos de todo lo que ni sabíamos ni pudimos entender. No dejes pasar un solo pensamiento trivial sin confrontarlo. Si adviertes alguno, niega su dominio sobre ti y apresúrate a asegurarle a tu mente que no es lo que quiere. Luego descarta tranquilamente el pensamiento que negaste y de inmediato y sin titubear, sustitúyelo por la idea con la que estés practicando hoy, diciendo, no quiero este pensamiento, el que quiero es. Y entonces repite la idea del día y deja que ocupe el lugar de lo que habías pensado. Además de estas aplicaciones especiales de la idea diaria, solo añadiremos unas cuantas expresiones formales o pensamientos específicos para que te ayuden con tu práctica. Por lo demás, le entregamos estos momentos de quietud al Maestro que nos enseña el silencio y nos habla de paz e imparte a nuestros pensamientos todo el significado que jamás puedan tener. Te pongo en sus manos y dejo que Él te enseñe qué hacer, qué decir y qué pensar cada vez que recurres a Él. Él estará a tu disposición siempre que acudas a Él en busca de ayuda. Ofrezcámosle este repaso que ahora comenzamos y no nos olvidemos de quién es al que se le ha entregado, según practicamos día tras día, avanzando hacia el objetivo que Él fijó para nosotros, dejando que nos enseñe cómo proceder y confiando plenamente en Él para que nos indique la forma en que cada sesión de práctica puede convertirse en un amoroso regalo de libertad para el mundo. Y bueno, aquí nos está diciendo efectivamente que nosotros tenemos que entregarle nuestros pensamientos al Espíritu Santo. O sea, en todo, ya sabemos que tenemos la solución. No queremos el pensamiento que nos hace sentir incómodos, cualquiera que haya sido. Repetimos la frase, pero al repetir la frase también estamos entregando al Espíritu Santo nuestro pensamiento, que eso es muy importante, para que nos enseñe qué hacer, qué decir y qué pensar cada vez que recurrimos a Él. Entonces, pues ahora sí, como dice aquí, tendidos como benditos, porque este es vamos a ir más a prisa por una senda más corta. O sea que es el atajo
y como en otras lecciones nos levantamos apresuradamente porque ya queremos ir a casa de nuestro Padre. Así que nos vamos con la lección de hoy, la número 213. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Una lección es un milagro que Dios me ofrece en lugar de los pensamientos que concebí que me hacen daño. Lo que aprendo de Él se convierte en el modo en que me libero. Por eso elijo aprender sus lecciones y olvidarme de las mías. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Bien, recordamos que cada pensamiento que nos brinda la lección encierra dentro de sí el programa de estudios en su totalidad. Bueno, hay una condicionante, sí se entiende. A ver, vamos a ver, explorar ¿qué es lo que entendemos? Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Hemos ido aprendiendo a lo largo del curso que la palabra cosas se refiere a cada uno de nuestros hermanos y a cada una de las circunstancias que vivimos, porque todas las circunstancias tienen que ver con otras personas. Sí, habrá algunas que tienen que ver con los aspectos del tiempo, de si están nublados, con algunos aspectos de la naturaleza, ¿sí? Con otras que parecen que no tienen que ver con personas, pero que tienen que ver con circunstancias que las personas manejan, como las cuestiones del dinero, las cuestiones por ejemplo, de la apreciación o depreciación de la moneda. Tiene que ver, obviamente, con las personas, porque curiosamente las cosas se valoran o se devalúan dependiendo del temor de las personas. Entonces, tiene que ver mucho, dice aquí, todas las cosas son lecciones que Dios quiere que aprendan. Entonces, por eso hablamos de personas y circunstancias. Todo, si nos damos cuenta, dice, si soy tal como Dios me creó, quiere decir que todos mis hermanos siguen siendo tal como Dios los creó. Entonces, nos enseña que el milagro es un recordatorio que Dios me ofrece de que el amor siempre está presente. Y lo que interfiere en, como dice en la introducción del libro de texto, los obstáculos que me impiden experimentar la presencia de amor, ¿dónde se encuentran? En mi mente. Por eso dice que una lección es un milagro que Dios me ofrece en lugar de los pensamientos que concebí que me hacen daño. Hemos ido entendiendo que los enemigos no están afuera, sino los enemigos son esos pensamientos que tenemos que nos hacen a todos los demás como enemigos. Entonces, precisamente, ¿qué es un milagro? Es una inversión. Vemos las cosas de otra manera, en lugar de cómo nos hemos enseñado a ver las cosas. Y es que podríamos decir, lo que nos pasa en este mundo, aprendimos que, así como una canción que cuando yo era niño decía, mamá, ayer cuando jugaba, vi a un hombre que miraba, ¿no? Y le pregunté, ¿y tú quién eres? Soy un vagabundo. Y le pregunta el niño al papá, dime, ¿qué es un vagabundo? Y le contesta, el vagabundo es una persona que vaga por el mundo sin labor, sin intención, sin nada, y no merece amor ni confianza. Y de niño nosotros, sí, entonces los vagabundos hay que desconfiar y hay que atacarlos. Pero en el momento que nosotros aceptamos esa enseñanza y no la cuestionamos, pues ya no podemos decir, es que mi mamá me dijo, es que mi papá me enseñó. No, porque nosotros ya lo aceptamos como algo que forma parte de nuestro repertorio de juicios.
Entonces, ni lo que aprendimos, lo que nos enseñó abuelita, lo que enseñó nuestros papás, lo que enseñó la escuela, lo que nos enseñó la sociedad, funciona, puesto que no lo hemos sujetado a escrutinio. Entonces, a ver, vamos a hacer el escrutinio. Esto, ¿por qué me dijeron esto y por qué lo tengo que aceptar? Entonces, por eso, lo que aprendo de Dios se convierte en el modo en que me libero de las añejas enseñanzas de todos mis ancestros, de la sociedad, de la cultura, y por eso elijo aprender las lecciones de Dios que me enseñan a cuestionar la validez de todas aquellas cosas que yo mismo acepté y las que yo mismo agregué con la supuesta experiencia que he tenido a lo largo de los años. Pero esa experiencia no es más que el acumulado de comparar lo que percibimos con lo que aprendimos. Y entonces decir, pues eso tiene que ver con aquello que aprendí, más sumado a aquella otra cosa, entonces esto es malo. Entonces, por eso, son pensamientos, todo lo que tenemos en nuestra mente son pensamientos. Entonces, por eso, esos pensamientos parecen atentar contra nuestro cuerpo. Por eso la lección nos dice, no soy un cuerpo. Todo lo que he aprendido en este mundo, que tiene que ver con el cuerpo y que está en su contra, es lo que yo tengo que cuestionar. Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que aprenda. Todo esto son nuevas formas de pensar. Por eso cada lección me abre la mente y me está diciendo, lo que tú piensas es este pensamiento amargo que tienes, ese es tu enemigo. Ese es el que tienes que deshacer. Para eso tienes al Espíritu Santo. Y ya que te diste cuenta que hay algo que te molesta, que es, el ego hasta eso no puede esconder lo que te molesta, entonces decirle, a ver, ¿qué tengo que pensar en lugar de esto? Y entonces el Espíritu Santo contesta. Y siempre va a ser una lección en la que te va a decir, es que el amor, tú no has sabido ver el amor, la paz, la dicha que cada hermano te está ofreciendo, pero tú lo has malinterpretado. Por eso necesitas ser curado de esos pensamientos que son amargos, que son oscuros y que lo único que te ofrecen son dolor. Por eso dice, nada externo a mí me puede hacer daño. Lo único que me puede hacer daño es aquello que está dentro de mí, y lo que está dentro de mí no son entrañas, no son huesos, no son nervios. Lo que está dentro de mí son pensamientos. Porque si el cuerpo no existe, si no soy un cuerpo, pues entonces soy mente. Y la mente entonces alberga pensamientos erróneos o pensamientos santos. Entonces, los pensamientos santos son los que me hacen sentir libre, son los que me liberan, son los que el Espíritu Santo me otorga. Por eso, lo que aprendo del Espíritu Santo se convierte en el modo en que me libero. Porque solamente hay de dos sopas, de la del ego o la del Espíritu Santo. Entonces, por eso elijo aprender sus lecciones y olvidarme de lo que yo me he ido enseñando y que he aceptado como válido. Entonces, acordémonos que se nos dijo que tenemos que examinar muy bien cómo enmascara el ego las cosas para liberarnos del falso perdón, del perdón que destruye, para dejar en su lugar el perdón que salva. Entonces, precisamente todas las lecciones, todo lo que estamos viendo en el curso, las lecciones, ¿cuáles son? Pues son las que nos da el curso y que se están aplicando a las circunstancias y a las personas con las que nos estamos encontrando. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Examinar y escuchar al Espíritu Santo qué es lo que me dice en cada situación. Aquí no podemos decir situaciones particulares. Precisamente para eso está el maestro
que el Espíritu Santo que nos dice, porque cada cabeza es un mundo. Cada persona tiene pensamientos personales, individuales, exclusivos y excluyentes. Entonces, para cada pensamiento diferente, el Espíritu Santo tiene, aunque tiene la misma respuesta, se la muestra de una manera individualizada. Entonces, por eso se dice que la enseñanza está a cargo de manera individual en manos del Espíritu Santo. Para cada persona tiene una respuesta precisa, concreta y correcta. Entonces, por eso elijo aprender sus lecciones. Lo que me enseña a mí y aprendo, entonces, ahora sí ya tengo la verdad y la puedo compartir. Entonces, pues nos deja muy bien esta lección, muy bien explicado, que todas las experiencias que vivo y aquellas que se repiten son simplemente lecciones que aún no he aprendido. Todas aquellas lecciones que, situaciones que se repiten o relaciones que se repiten, simplemente es porque vienen y el Espíritu Santo, el ego las usa para esclavizarnos. Pero el Espíritu Santo dice, mira, ahí está la oportunidad para volver a aprender. Y entonces, no es el Espíritu Santo el que nos las pone, es el ego, ¿sí? Entonces, pues, cuando se repiten, el Espíritu Santo, a ver, aquí está nuevamente la oportunidad para volver a aprender. Tengo la impresión de que quieres decir algo. No, nada más que las lecciones que hay que aprender no las elige uno. En los principios del milagro dice que tú no eliges los milagros que debes hacer. Por eso dice eso, que todas las cosas son lecciones. No es de que yo voy a ponerme a analizar, a ver, ¿en dónde estoy haciendo yo juicios? ¿En dónde? No. O sea, las lecciones son las circunstancias en las que estás viviendo ahora. No buscar en tu pasado qué has hecho y qué no has hecho. La lección que se te está enseñando es lo que vives ahora y lo que debes resolver en ese momento. Obviamente, si no la resuelves, se va a volver a repetir, pero no te regresas al pasado, sino en ese momento tienes la oportunidad de aprender la lección. Y así, si no la resuelves, la lección, si no la aprendes, pues volverá a repetirse. Porque no se trata de andar buscando a ver qué es lo que tengo que cambiar, cuál es la lección que debo aprender. Porque, insisto, en los principios de los milagros dice que no eres tú quien elige los milagros. Los milagros se te van a presentar, o sea, son las lecciones que tienes que aprender. Entonces, si no hacemos caso de la circunstancia que estamos viviendo, pues obviamente que no se va a resolver la situación, porque no la estamos aprendiendo la lección, estamos creyendo que yo tengo la razón y que yo esto lo hago a mi manera, ¿no? Entonces, ahí es cuando esa situación se puede volver a repetir. Exactamente. Entonces, no tengo que ir a buscar en el pasado, porque la respuesta está en el presente, en todo momento. Sí, pero si no, de todos modos estaríamos viviendo en un pasado y olvidarnos del presente, y ese es el problema. Si empiezo a buscar, a ver, ¿yo qué hice? ¿Qué he hecho? ¿Con quién me he encontrado? Y todo lo que está pasando en el presente no lo ves. O sea, te pierdes del presente. Y es ahí donde se tiene que corregir, en el presente, no en el pasado. Exactamente. Pues qué bueno que haces esa aclaración, porque todas las lecciones se van a presentar en el presente. No hay nada que buscar en el pasado, porque son repeticiones, efectivamente. Bueno, pues con esto, con este último comentario, llegamos al final de la reflexión y continuamos con la lectura del libro del Canto de la Oración, capítulo 2, el perdón. Ayer iniciamos la segunda sección del perdón para destruir, porque ya nos lo estuvo explicando
cuáles eran las tres principales formas en que se presentaba el perdón para destruir, ¿sí? Vimos esa forma en que hay una persona que se siente superior a otra, o mejor, ¿sí? Que se digna con descender a salvar, a corregir, a ayudar a alguien que está inferior o peor, ¿sí? Y entonces, bueno, pues ese es un nivel en el que pues la arrogancia está más expuesta, ¿sí? Es, como dice aquí, el perdón aquí se basa en una actitud de amable altivez. Y bueno, pues se nos pidió, ayer estaba comentando que viéramos esto, cómo nos hemos comportado con algunas personas para tomar en cuenta cómo nosotros hemos actuado con ellas. Que era muy fácil caer en la tentación, esto le queda a fulano, ¿no? No, que nos examináramos cómo nosotros nos hemos, cómo actuamos con las personas, cómo reaccionamos. También se nos dijo que había otra forma muy parecida a la anterior, nada más que en la que hay alguien con quien compartimos una pecaminosidad. Entonces, nos comparamos, estamos en el mismo nivel, nosotros pensamos, no, pues si merecemos el mismo castigo, y aunque esto puede parecer un pensamiento humilde, en el que dice, soy culpable por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, igual que la tuya, ¿sí? Parece como que estamos entrando en una competición de pecaminosidad y culpabilidad. Y bueno, pues tampoco ese es un perdón para salvar, sino es un perdón en el que me encadeno a mi hermano y los dos experimentamos la misma culpa. Y estamos esperando pacientemente que se nos otorgue el castigo. Obviamente eso también es otra de las formas del perdón para destruir. Y nos habló también en el que ahora es al revés, al de la primera forma en la que nosotros nos ponemos en el papel de mártires, de víctimas, y hay alguien que nos está fustigando, atacando, de alguna manera en el que nos volvemos mártires en sus manos. Entonces, bueno, pues aquí nosotros pasamos a ser los buenos y contemplamos y soportamos con paciencia y santidad la ira y el daño que el otro inflige, mientras escondemos el amargo dolor que realmente estamos sintiendo. Todos hemos pasado por estas formas de perdón para destruir, ¿sí? En el que a veces somos sadistas, en otro el que somos sadomasoquistas al mismo nivel, o somos completamente masoquistas. Entonces, bueno, nos explicó aquí muy bien que todas estas maneras son las que el ego utiliza para separar a Dios, al Hijo que él ama, y el ego es precisamente ese cuerpo que parece sentirse superior, al mismo nivel de culpa o inferior, y precisamente eso es lo que tenemos que nosotros, que nos examináramos, que sí, sabemos que caemos en la tentación de ver esto en otras personas, pero que no lo aplicáramos para observarnos a nosotros mismos. Entonces, ayer leímos el párrafo 5, hoy lo vamos a volver a leer. Adelante. El perdón para destruir con frecuencia se esconderá tras un manto como este. Muestra el rostro del sufrimiento y del dolor como prueba silenciosa de la culpa y los estragos del pecado. Tal es el testimonio que le ofrece a alguien que podría ser su salvador y no su enemigo. Pero una vez que ha sido convertido en enemigo, tiene que aceptar la culpa y el pecado y el pasado reproche de esta manera se ha descargado sobre él. El pasado reproche que de esta manera se ha descargado sobre él. ¿Esto es amor? ¿O se trata más bien de una traición a aquel que necesita que lo salven del dolor de la culpa? ¿Cuál podría ser el propósito excepto mantener las pruebas de la culpabilidad alejadas del amor? Bueno, ya nos dimos cuenta que la culpabilidad se manifiesta de muchas maneras. Una, tú infliges culpa a alguien. Tú le dices, es que tú le hiciste mal. Sobre todo en el primer caso en el que alguien se siente superior
y condesciende a alguien y le echa la culpa y supuestamente le perdona. Pero eso no es ningún perdón. Entonces, esa es la manera en que está aplicando la culpa. Otra en la que tú y yo la regamos, como ayer estábamos viendo bueno, inevitable, ¿no? Ayer estábamos viendo, se nos ocurrió ver la competencia de gimnasia entre la competencia que había entre las rusas y las norteamericanas, y veíamos eso exactamente, aquella que se sentía china. La hice muy mal papel, me retiro, me sentí culpa, y entonces ahora la presión caía sobre las demás, y cada vez que había un error, señalamiento de culpa, hasta los comentaristas, ¿no? Y pasaba también precisamente con el otro equipo, ¿no? Y los que iban hasta adelante, resulta que cometió un error, se cayó de la barra de equilibrio, y tuvo que pues donde se quedó su disciplina, tuvo que retomarla y terminar. Y entonces, pues ahí estamos viendo todos testigos de ese nivel de culpa, ¿no? Que se echan unos a otros y otros se alegran, ¿no? Porque, ya se equivocó, ya vamos a poder ir más adelante, ya aquel se equivocó más que yo. Y entonces, ya así lo vemos, ¿no? Y todo el público también señalando, los comentaristas, todos estábamos así. Y entonces, precisamente, la cuestión es precisamente que el perdón para destruir con frecuencia se esconderá tras un manto como este. ¿Cuál es el de la culpa? Dirigida, aceptada o como tú quieras, la culpa siempre está aquí en una forma de pensar en lo que nosotros decimos, eso está bien o eso está mal. Y que tenemos que librarnos de esta ciencia del bien y del mal, porque lo único que nos trajo es culpabilidad. Entonces, ahora, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo? ¿Cuál es nuestro papel? Aquí decir precisamente es abrir nuestra mente y decir, bueno, si alguien me está mostrando algo, no me está mostrando la culpa, aunque parezca que nos lo está enseñando, nosotros podemos aceptar la palabra del Espíritu Santo diciendo que si todo es amor, entonces nosotros tenemos que aprender a descubrir dónde se encuentra el amor en cada uno de las circunstancias y personas con las que nos encontramos, para que no los convirtamos en enemigo, ¿sí? Para que nosotros dejemos el rostro del sufrimiento y el dolor aparte. ¿Por qué? Porque la culpa es algo inventado. Entonces, precisamente que nos demos cuenta que ya sea dirigida, infringida, sugerida o aceptada, la culpa no es amor. Por eso nos pregunta, ¿es esto amor? ¿O se trata más bien de una traición a aquel que necesita que lo salven del dolor de la culpa? Pues más bien es precisamente un grito de auxilio, ¿no? Es una solicitud de amor. Cada vez que aparece la culpa, el Espíritu Santo lo interpreta como una solicitud de amor. Y nosotros deberíamos también responder de la misma manera. Cuando veamos un defecto, cuando vengan a nosotros y nos pidan ayuda, precisamente nosotros no responder como alguien superior, sino responder desde el amor. Porque precisamente lo que todo el tiempo es, o es una solicitud de amor, o se está entregando amor. Y en todo caso, siempre es lo mismo. Entonces, por eso no dejemos fuera las pruebas de la culpabilidad como una muestra para usar el perdón para destruir, sino elevar esas culpas y mostrárselas al Espíritu Santo para que nos enseñe la manera en que lo podemos ver. Porque ese es el problema en este mundo. La culpa siempre va a ser lo que nos va a hacer sufrir.
Ya sea si lo vemos en nosotros o lo vemos en nosotros, en cada uno de nosotros, la culpa lo único que está haciendo es alejarnos de Dios. Adelante, Leti. El perdón para destruir puede tomar también la forma del regateo y el apaño. Te perdonaré si satisfaces mis necesidades, pues en tu esclavitud radica mi liberación. Dile esto a cualquiera y tú eres el esclavo, y buscarás deshacerte de la culpa con más regateo que no ofrecen esperanza alguna, sino solo más dolor y miseria. Qué temible se ha vuelto ahora el perdón, y qué distorsionado es el fin que busca. Ten misericordia de ti mismo que así regateas. Dios da y no pide recompensa alguna. No hay dar alguno, sino dar como Él. Todo lo demás es burla. Pues ¿quién trataría de ganarle un regateo al Hijo de Dios y a la vez agradecer a su Padre por su santidad? Bueno, aquí nos habla que habla de una cuarta forma del perdón para destruir, que pues está basada en el chantaje sentimental. Eso es, porque eso es el regateo y el apaño. El apaño quiere decir que hay algo que está mal y que se arregla de una manera temporal. Por eso dice aquí, dice, te perdonaré si satisfaces mis necesidades. O sea, apaña mis necesidades, ¿sí? Pero ¿qué es lo que estás diciendo? O sea, es que yo me siento en soledad, yo necesito compañía, yo necesito cariño, yo necesito... ¿Y qué es lo que pasa? Estoy regateando. ¿Por qué? Porque me he olvidado que yo, al ser la fuente del amor, pues no existen las necesidades. Entonces, quiero que el otro apañe esta necesidad. Pero ¿qué es lo que estoy diciéndole? Quiero que te vuelvas mi esclavo para que yo me pueda sentir bien. Entonces, pues precisamente esa es otra forma en la que de alguna manera yo te perdono, ¿sí? Me das lo que necesito. Y bueno, pues eso o sea, hay muchos ejemplos en el que hace años Leti y yo teníamos una discusión porque yo quería que me diera algo y entonces me hacía el digno y no le hablaba, le hacía la ley del hielo y entonces, ¿qué es lo que estaba? Ella trataba de arreglar las cosas, pero yo entonces, pero es que entonces me tienes que dar esto. Me tienes que dar más cariño, me tienes que dar más tiempo a mí. Y entonces, ¿qué es lo que estaba yo regateando? Pero haciéndola ver culpable de algo que era ilógico, ¿no? O sea, estaba pidiendo algo que no tenía ninguna razón de hacer, porque pues estamos en una relación, era obvio que ella me brindaba el tiempo y yo le brindaba el tiempo. Entonces, ¿qué es? Ese regateo es que, bueno, esto obviamente tiene que ver con las relaciones especiales, porque todas las formas del perdón para destruir tiene que ver con una relación especial. Entonces, bueno, pues no las muestra de otra manera. Y entonces, las soluciones que proponemos cuando hay relaciones especiales precisamente caen en regateo, ¿sí? Y precisamente tratan de hacer que el otro esclavo de mis deseos. ¿Por qué? Porque entonces ahora sí, ya me puedo sentir libre. ¿Pero a costa de qué? De someter al otro. Entonces, pero aquí ciertamente dice, dile esto a cualquiera y tú eres el esclavo. ¿Por qué? Porque en el momento que tú te ves en la necesidad, dice, es que yo necesito más cariño, yo necesito más amor, yo necesito más tiempo. Por eso estoy poniendo un ejemplo muy, muy mío. Entonces, ¿en qué me estoy convirtiendo? En esclavo de esa necesidad. Si yo le digo a cualquiera, es que yo necesito más de tu tiempo, yo necesito más que ensayes más conmigo, yo necesito que trabajes más conmigo, necesito que... Es como si yo estuviera carente. Y entonces yo soy el que me estoy volviendo esclavo de una necesidad que no existe. Entonces, aquí esto de los regateos, del chantaje sentimental, pues habla de que yo estoy carente.
es que dame para que yo te pueda dar, porque yo soy aquí la víctima. Entonces, bueno, ¿qué es lo que dice? Pues precisamente con esos regateos no encuentras más que dolor y miseria, porque estás tratando de deshacerte de la culpa. La culpa es un pensamiento que tú has fabricado y los pensamientos no abandonan su fuente. Y entonces, bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando me doy cuenta de que yo me siento necesitado y que veo que me doy cuenta que el otro no es culpable, sino mi pensamiento, puedo caer en el temor de decir, híjoles, y ahora me siento más vulnerable, pero es porque no hemos entendido que nuestra supervivencia, el amor, la paz y la dicha, Dios ya no las otorgó, pero que las hemos hecho a un lado. Y que creemos que estamos sujetos a nuestras propias fortalezas corporales para liberarnos de eso. Entonces, es precisamente darnos cuenta cómo actuamos con el perdón para destruir, cómo se presenta en nuestra vida, porque nos presenta 4 casos que son los que se usan en todo momento, en todo lugar, y que examinemos cómo nosotros lo hemos usado o ha sido usado precisamente para que hagamos ese análisis, porque como hemos ya leído, efectivamente dice que el perdón para destruir tiene que ser desenmascarado para que deje de producir. Y eso lo leímos en la sección pasada. Entonces, como dice aquí en esta pregunta, ¿quién trataría de ganarle un regateo al Hijo de Dios? Si eres hijo de Dios, no hay nada que regatear. Pero si tratas de ganar en los chantajes sentimentales al Hijo de Dios, ¿podrías agradecer a Dios por su santidad? ¿Por la santidad de tu hermano? Pues no. Pues precisamente aquí nos deja muy claro que de todas las formas en que el perdón para destruir tiene muchas de esas 4 formas. Y por supuesto puede haber más, pero que nos demos cuenta de que cada vez que sentimos esa incomodidad es porque nosotros estamos regateando la felicidad con el Hijo de Dios. Y cuando estamos tratando de regatear al Hijo de Dios, a nuestro hermano, es a lo que se refiere, ¿sí? Pues entonces no podemos agradecer a Dios por la santidad de mi hermano. Le estamos regateando. Obviamente que entonces, ¿qué estamos haciendo? Regateando con Dios. Al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, continuamos, Betty. ¿Qué le mostrarías a tu hermano? ¿Intentarías reforzar su culpa y así también la tuya? El perdón es el medio de tu escape. Qué lastimoso es hacer de él un medio de más esclavitud y dolor. En el mundo de los opuestos hay una manera de utilizar el perdón para la meta de Dios y encontrar la paz que Él te ofrece. No tomes otra cosa o has buscado tu muerte y orado por tu separación de tu ser. Cristo es para todos porque está en todos. Es su rostro lo que el perdón te permite ver. Es en su rostro en el que ves el tuyo. Aquí está tocando también de una manera algo que ya hemos comentado, porque dice, no tomes otra cosa o habrás buscado tu muerte y orado por tu separación, por la separación de tu ser. Y está hablando de las primeras fases de la oración. Que Dios mío, cambia a mi marido. Dios mío, por favor, que sea de una manera completamente distinta. Cambia a mi esposa para que se vuelva más dócil. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos orando por los cuerpos, por las cosas que parecen ser, y solamente vemos separación. Entonces estamos orando porque nos den más separación. Entonces, pero como se nos dice, ya pediste que entrara Dios, porque Dios, cuando tú dices, Dios mío, dame un trabajo donde yo pueda ganar, donde sí me alcance para mis necesidades, pues estás haciéndote consciente del error y lo estás tratando de hacer real, pero ya pediste que Dios entrara.
Y entonces, lo que tiene que hacer necesariamente, pues enviar al Espíritu Santo, que ya está contigo, para que corrija tu manera de ver. ¿Por qué? Porque mientras no acepte su corrección, va a seguir viendo oscuridad donde no la hay. Entonces, por eso, no tomes otra cosa. Cristo es para todos porque está en todos. Aprende a ver a Dios en cada uno de tus hermanos. Agradece por su santidad y ya no te envuelvas en esa idea de que ellos, los hermanos, son los que tienen que venir a salvarte de tus miedos. No son tus hermanos los que te vienen a salvar de tus miedos, porque nadie ve las imágenes tenebrosas que tienes en tu mente. Nadie de ellos. No pueden hacer nada. Pero el Espíritu Santo en ti, bien que sí. Porque Él conoce esas sombras tenebrosas y mientras no se las des a Él, no habrá corrección. Porque lo único que haces es que a través de estas sombras que tienes en tu mente, le exiges a todos que te salven. Pero solamente tú ves esas imágenes, tú solamente oyes esas voces, ¿sí? Y solamente tú experimentas esos dolores. Aquí en tu mente. Entonces, ¿qué es lo que estás viendo en tu hermano? Esos espectros. Por eso se te pide que no veas errores en tus hermanos, que los perdones, que eso es el perdón. No veas error. No los hagas reales y selecciones solamente lo amoroso para que puedas ver, o sea, elige ver el rostro de Cristo en cada uno de tus hermanos. Pero esto se lleva a cabo solamente cuando estás usando a tu maestro, a tu guía, a tu amigo, que es el Espíritu Santo, para que te traduzca y te diga, mira, lo que tú estás viendo no es real. Y te lo va a explicar de muchas maneras, con un lenguaje que tú puedas entender, porque el Espíritu Santo te habla a ti para que te conteste, para que lo entiendas, no para que te quedes en la oscuridad. Adelante, Leti. Todas las formas que el perdón adopta que no se apartan lejos de la ira, la condena y las comparaciones de toda clase son la muerte. Pues es eso lo que sus propósitos han establecido. No te dejes engañar por ellas, sino abandónalas como despreciables en sus trágicas ofertas sin valor. ¿Quieres dejar de permanecer en la esclavitud? ¿Quieres dejar de temer a Dios? ¿Quieres ver la luz del sol y el resplandor del cielo brillar sobre la faz de la tierra, redimido del pecado y del amor de Dios? Desde aquí la oración se libera junto contigo. Tus alas están libres y la oración te elevará y te conducirá a tu hogar donde Dios quiere que estés. Sí, porque tú puedes, si estás haciendo juicios y aparte estás orando, la oración obviamente está basada en el juicio que tienes. Entonces, la oración está atada, no sirve. ¿Por qué? Porque no has aprendido a orar, porque no has aprendido a agradecer la presencia de Dios en cada uno de tus hermanos. Entonces, por eso necesitamos dejar a un lado el perdón que destruye y aceptar el perdón que libera, el perdón que nos hace sentir sanos y salvos. Y esto es verlos a cada uno de sus hermanos tal como Dios nos creó. Por eso nos hace esa recomendación tan importante. No veas errores, no busques errores, ni los hagas reales. Solamente ve lo amoroso. Porque todo lo que estamos haciendo es una lamentable interpretación, y la hacemos en nuestra mente. No existe lo que estamos viendo porque estamos viendo nuestros pensamientos afuera. Las personas que vemos caminar y lo que pensamos de ellas, lo estamos haciendo real, pero son nuestros pensamientos. Lo que necesita ser curado no son nuestros hermanos, son nuestros pensamientos. Por más que veamos que hacen y deshacen, es un reflejo de nuestro pensamiento. Y esto es lo que hace difícil a veces
Cuando vemos, no sé, a alguien que vemos que está drogándose, que se está orinando en la vía pública y que llega a su casa a gritar, o sea, es muy difícil ver, pues es que yo no lo estoy pensando, yo no soy el que me estoy drogando, no soy el que está orinándose en la calle, no soy el que está gritando en su casa. Pero en tu mente eso es lo que tú has considerado como mal. Y esa ley que está en tu mente, ese es tu enemigo. Eso es lo que quiere que el curso aprendamos a darnos cuenta, ¿sí? Que por eso dice, ¿quieres dejar de permanecer en esclavitud? Date cuenta que son tus pensamientos erróneos los que te están haciendo sufrir. ¿Quieres dejar de temer a Dios? Pues date cuenta que es solamente en tu mente donde piensas que Dios no es amor. Piensas que es ira, que es venganza, que es castigo. ¿Quieres ver la luz del sol y el resplandor del cielo brillar sobre la faz de la tierra, redimido del pecado y en el amor de Dios? Pues abandona el perdón para destruir y acepta el perdón para salvar. Porque solamente existe eso. No existe otra cosa. Dios nos dio el perdón para salvar y para eso tenemos al Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces cuando entendemos que nuestro hermano es el Hijo de Dios, santo, y que le retiramos las cadenas que nosotros le hemos puesto encima, lo liberamos de nuestros juicios, entonces la oración adquiere la libertad. Ahora sí, ya estamos agradeciendo por lo que somos en realidad. No estamos solicitando que se componga lo que está afuera, sino que reconocemos que siempre ha sido puro. Y entonces agradecemos. Y entonces la oración, ahora sí, liberada, va a surtir efecto. Y bueno, con esto terminamos la segunda sección del perdón para destruir. Mañana vamos a empezar con la última sección del perdón, que es no, creo que estoy afrontando otros dos, pero que dice, es el perdón para sanar, para salvar. Entonces, ya vimos las formas del perdón para destruir, las formas que adquiere. Y ahora vamos a examinar el perdón para sanar. Y es una, no tiene diferentes formas, es una, no tiene otras. Entonces, bueno, pues precisamente todo esto tiene que ver con la lección de hoy, porque por adelantado, todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Y esas lecciones son que todo encierra el perdón para salvar. Eso es lo que nos enseña cada uno de nuestros hermanos. Entonces, se nos presenta con diferentes figuras y en nuestra mente, ahora sí, como dice, nada externo te puede salvar. Pues ahora aplicamos, pues sí, solamente lo interno nos puede salvar. Y ahí es donde hacemos la diferencia. Lo interno que nos puede dañar proviene de nuestro intelecto. Y lo interno que nos puede salvar está en manos del Espíritu Santo, con las manos extendidas hacia nosotros para decir, tómalo, acéptalo. Y entonces, bueno, pues es lo que vamos a ver el día de mañana. Bien, pues, como siempre, si tienes alguna experiencia que compartir, algún comentario o alguna consulta, pues los micrófonos están abiertos. Adelante, Cari, buenos días. Sí, buenos días, Carlos, buenos días, Leti. Pues nada, yo nada más quiero agradecerles a los dos, porque esto del perdón desde ayer me dejaste pensando y digo, bueno, realmente tengo muchos muéganos que desmembrar y muchas cosas que analizar y pues lo único que puedo hacer es dejarlo en manos del Espíritu Santo, como tú dices, ¿no? Él es el que nos lleva directamente a transformar los pensamientos y a perdonarnos. Y pues en la oración, créeme que yo he encontrado muchísima paz porque entendí que la oración es algo muy diferente y pues únicamente es agradecer. Y cuando tú estás inmersa en el agradecimiento, pues todo tu día cambia
y pues nada, aquí andamos en este barco de transformación. Muchísimas gracias a los dos. Pues gracias, Cari. Sí, efectivamente, ayer yo mismo lo admití. O sea, nos deja mucho que pensar porque hay que revisar. Sí, había que revisar. Bueno, yo insisto en que no es que se agobie uno por lo que nos está diciendo, porque no se trata de que, ay, híjole, no, pues tengo un montón. Y a veces eso hace que se desanime uno y que diga, no, mejor ahí lo dejo, ¿no? Precisamente por eso la lección dice, todas las cosas son lecciones que Dios quiere que aprenda, porque voy a abordar una por una como se me presentan. No necesito deshacer todo el muégano de una sola vez, porque lo que se me presenta hoy, pues lo voy a abordar sin agobiar, sin pensar en que, bueno, me falta un montón. O sea, no sabemos cuánto nos falta, porque inclusive dice, si aceptaras la verdad en este instante, la verdad tal cual, la aceptaras de corazón, todo cambiaría. Y a lo mejor una de esas lecciones nos llega de esa forma y podríamos cambiar totalmente. Entonces, yo creo que no se trata de estarnos agobiando porque tengo un montón que deshacer, he hecho muchas cosas, porque eso es culpa. Volvemos a lo mismo, ¿no? Que sentirnos culpables, pero nosotros mismos nos consolamos, sentimos culpa y decimos, bueno, pero ya lo estoy haciendo, ¿no? Entonces yo creo que sin culpa, sin remordimientos, ir abordando nada más lo que se presenta en el día, observar lo que estoy en este presente, porque lo que agobia es todo lo del pasado. Y el objetivo de ese agobio es para que en un momento desistas de lo que estás haciendo ahora. Entonces nada más es poner atención a las cosas que se presentan hoy, porque esa es la lección que hoy debo aprender. Exacto, y sí, como dices, el agobio queda a un lado. ¿Por qué? Porque, como dices, el perdón solamente actúa en el presente. Lo pasado ya pasó, ya no deberíamos tener, sí es cierto, se ven los muéganos, ¿no? Dices, ¿cuántas cosas hay que deshacer? Pero para Dios no es imposible. Por eso nos envió al Espíritu Santo, para que fuera posible. Y como dice Leti, sí es cierto, o sea, el perdón, no sé por qué cuando estabas diciendo me acordé algo que dice, no me acuerdo si lo dice en el libro de Santiago, pero dice que cuando el demonio es echado en tierra, sabe que le queda poco tiempo y entonces anda corriendo para tratar de sembrar más discordia. Y es exactamente eso, o sea, de repente nos hace pensar en todo lo que ya ocurrió, pero lo que ocurrió ya, el pasado no existe, no existe. Entonces, efectivamente, ayer yo decía, es que hay muchas cosas que pensar. Sí, yo me puse a pensar en el pasado, pero como dijo Leti, efectivamente, sí, pues no te tiene vas, razón, no hay ninguna razón. hasta cuando eras niño y que quizá esos pensamientos ya ni siquiera son vigentes, claro, pero lo hiciste y entonces te sientes culpable. Y no es eso. Es nada más la lección que hoy se me presenta, lo que hoy vivo y puedo corregir, nada más. Y no estar perdido buscando en el pasado a ver qué hice, porque el pasado ya pasó. Y es más, en otra parte del texto nos dice que precisamente no hay que recurrir al pasado, que hay que solucionar en donde se encuentra el error. ¿Y dónde se encuentra? En este momento que lo estoy viendo, no en el pasado. Exactamente. Entonces no necesitas ir al pasado a buscar qué hiciste, qué no hiciste, qué dijiste, a quién trataste de tal o cual manera. Lo que hoy se presente, inclusive puede ser un reflejo de aquello que crees que pasó en otro tiempo. Entonces no es preocupante ni hay que ver, es que no me voy a acordar de todo lo que he hecho. Pues no es necesario, porque las cosas se van a presentar. El curso es muy, muy personalizado y te presentarán los milagros que tengas que, ¿cómo dice? Aceptar. Ejecutar, ¿cómo se dice? Los milagros que tengas que hacer, pues.
Si no lo estás seleccionando tú. Tú no lo seleccionas. Tú no dices, quiero cambiar mi forma de pensar de tal cosa. No es así. Por eso son las circunstancias en que estás viviendo. Por eso es que hay que estar en el presente. Por eso hay que estar atentos a lo que está pasando el día de hoy, no en lo que pasó ya. Hace rato lo dije, ¿no? Si tú te pones a pensar en lo que ya pasó, estás perdiendo la oportunidad que se te está presentando ahora. La lección de hoy la pierdes. Entonces, pues conforme se nos vayan presentando nuestras lecciones, eso es lo que vamos a aprender el día a día. Y si nosotros estuviéramos en eso, con las 365 lecciones, podríamos aprenderlo y no pensar en que, no, pues tengo un montón de cosas y necesito 20 vueltas, porque si no, no voy a, o toda la vida de vueltas porque no voy a acabar. No, o sea, cuando uno está atento en la lección del día, y no me refiero tanto a la lección del texto, la 213 que ahorita nos toca, sino a lo que se me presenta hoy y puedo corregir. Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que me da mi estilo de vida. Eso es lo que me da la forma en que yo puedo resolver siempre las situaciones que se me presentan. Y no soy yo, sino es el Espíritu Santo que me ayuda a resolver, porque estoy corrigiendo mis pensamientos. Entonces, cuando yo hago esa forma, empieza a ser un estilo de vida y dejo de depender de que, es que no sé cuál era la lección, y también eso me agobia. No me acordé qué decía la lección de hoy y no pude resolver. No, o sea, hay que aprender a hacer esto más fluido, como un estilo de vida, ¿no? O sea, no estarse preocupando si me acordé o no me acordé de la lección, o si la apliqué o no la apliqué en la circunstancia que vivo. Cuando estás consciente de que eso es lo que debes hacer, el estar atento a lo que te pasa en el día, vas a aprender a tener hacer ese estilo de vida, pues. Exactamente. Pues qué bueno que haces esa corrección, porque efectivamente no estamos corrigiendo el pasado. Estamos corrigiendo el presente. El pasado no existe. Lo que ya pasó, desapareció, y ni siquiera deberíamos tener, como dice el curso, recuerdos de eso, porque ya no existe. Bien. Sí, pues te sigues sintiendo culpable por lo que ya pasó. O sea, y el chiste es de quitar culpas, ¿no? Aquí lo acaba de decir, o sea, el chiste es de que no se sienta culpa de ninguna forma, ya sea que culpes a otro o que te sientas tú culpable, pues el punto es que no se sienta culpa alguna. Entonces, si empiezas a ver el pasado con respecto a lo que estás leyendo, pues sí te puedes sentir muy agobiado por culpas. Pero el punto es que si hay algo que se tenga que corregir, se va a presentar en el día de hoy. Exactamente. Bueno, pues nos despedimos. Pues gracias por su presencia y estamos mañana nuevamente a la misma hora. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana.